de Batitlán está al aire. Nacho Marván. Broso. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo Beatriz. estás? Mi querido Bajes. Broso, qué gusto. ¿Cómo te extrañamos? Igual, te igual, extrañamos igual. aquel viernes. Es cierto, Igual, es mi cierto. querido Broso. Mucho. Juan José Rodríguez Prats. Broso, querido. ¿Cómo estás, Aquí estamos. JJ? A la izquierda de Cardona. Querido hermano. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Le creció el pelo, compañero? Pues un nuevo champucito. Un nuevo champucito. Muy bien. Que me recomendaron y mira cómo estoy. Sí, así usted sí. Parece al metro. Sí, y así de todo el cuerpo. Es todo un espectáculo. Sí. Qué barbaridad. Oigan, pues ya estamos en Debatitlán después de la vacación que tuvimos. Ya les iremos informando cuándo será la próxima. Claro, para no tenerlos a ustedes en vilo. Pero se han juntado temas. Pues en las 2 semanas que estuvimos de manera contemplativa nada más, todo se juntó. ¿Todo se juntó? Todo se juntó y bueno, yo no sé si... Menos mal que no todo se derrumbó. No. Todavía vamos a ver las siguientes vacaciones. Creo que, hablando de eso de los derrumbes y esto, escuchábamos hace un rato al señor Carstens, Sí. que nos hablaba del blindaje. Sí, arsenal. Un arsenal. Un arsenal, sí. Fíjate. Cómo nos encantan Pero- esos verbos, ¿verdad? El blindaje, el arsenal, que son cosas militares, ¿no? Pero a mí cuando me hablan de los blindajes financieros, me da cosa porque yo sé que los barcos blindados también se hunden. También se hunden, ¿no? Sí. Entonces es una cosa así. Son muy- menos. muy No, pero peligrosa. ¿sabes qué me impactó ahorita? La fecha. Se refirió a 1973. 1973 es la crisis del OPEP, de los precios del petróleo, que va a modificar toda la economía del mundo. Los famosos 30 y dólares. la crisis de todos los tratados de Bretton Woods de 1948, que le dieron orden a la economía mundial hasta 1973, y que de 73 para acá no hemos vuelto a dar golpe. Sí. A ver, pero ¿qué fue lo principal que Entonces, a la ocurrió hora en que ese...? el gobernador del Banco de México dice, bueno, es que como 1973, oye, no es cualquier fecha, ¿eh? No, y que de alguna manera está pasando. Por eso. Se está reacomodando todo. O sea, Pero ¿te acuerdas, Nacho, que ahí fue donde pero- ocurrió pero- el cambio fundamental? con una Fue diferencia, que Rafa. se abandonó el patrón del oro en 73. Sí, la caída de los tratados de Bretton Woods. Claro. Entonces, al quitar el patrón del oro, metiste el dólar y Que se empezó el fundó desde el monetarismo. 44. Empezó el monetarismo a lo los loco. derechos especiales de giro, y Exactamente. empezaste con una serie de cosas, cambiaste todo el sistema monetario, y Exactamente. ahora estás en una crisis, digamos, de esas dimensiones, pero en aquel entonces venías de un mundo ordenado y ahora de uno fue el desordenado, embargo que petrolero. nada más te remarca más desorden. Y tú también venías con ideas acerca de lo de Agustín Carstens, ¿verdad? Así es, mi querido Broso. Bueno, yo la gran pregunta es porque ante tal fracaso de este modelo económico financiero, nadie muestra en el mundo una voluntad política clara para hacer una modificación. Un modelo que no le conviene y ni le ha convenido a nadie, ni siquiera a los países más desarrollados, Ni a donde el sus fracaso promotores. es absoluto, donde los índices de desempleo, de Desigualdad. deuda, etcétera, etcétera, son impresionantes. Caducó y nadie hace nada, ¿no? Pero teníamos una agenda ahí muy complicada, ¿no? Pues tenemos la agenda en donde están asuntos relacionados con, obviamente, con la violencia. Está el asunto de Tamaulipas, está esta nueva revisión del asunto de Apatzingán. Está esta obviedad que nos vinieron a regalar los expertos de la Comisión Interamericana sobre lo de Iguala, que dijeron hay que hacer otra investigación, lo cual hay que ser muy experto para pedir otra investigación. Pero bueno, porque aquí todos son expertos, los argentinos son expertos, los que vinieron de la... Todos son expertos, menos los mexicanos, ¿no? Esos no son expertos. Y los expertos dicen, hagan otra investigación. Hombre, gracias. Oye, el caso Gracias. Alondra, como Gracias por tú su- lo mencionabas, mi querido Rafa, este escándalo terrible del El caso de Alondra. la niña que le hacen el examen del ADN después de llevársela. Claro. Sí. ¿No? Pues sí. Pero ve, cuando estamos hablando de que debemos tener nuestros expertos en México, de pronto llegas a asuntos como estos que dices, a ver, ¿no se Pero, entendió? ¿sabes qué llama la atención, Bueno, mi pero- querido Broso? De que frente a este tipo de casos yo no veo a estas organizaciones internacionales dedicadas a defender derechos humanos, ONGs, que son terriblemente duras con México,
pero que son muy claramente blandas con Estados Unidos cuando Estados Unidos comete alguna violación en materia de derechos humanos. Sí. Yo no los veo. En este caso, como en otros, yo no los veo. Mexicanos ejecutados por la Policía Fronteriza Norteamericana, yo no los veo. No, bueno, pero es que ¿quién les manda? ¿Para qué van? ¿Para qué se van? No, pues... Sí, no, además, mira, nada más, como decías, nada más con el caso Alondra. Ese es un ejemplo, ¿viste lo del caso Alondra? Vi lo del caso Alondra, no lo seguí desgraciadamente, pero la que más me llamó la atención es que todo el mundo diciendo que no se violó ninguna ley, llegan y te sacan de la escuela y no se viola ninguna ley. Sin avisarle a los papás. ¿Quién le dio permiso? Sí, bueno, había una... Llegan y arrastran a la niña para llevársela a los Estados la verdad Unidos. no lo seguí. Había un mandato judicial, pero ese mandato judicial puede estar por encima de la ley, pues, o sea, no todo me llamó juez mucho la atención eso es debe ser no se violó obedecido la así ley, bueno, nomás, digo, imagínate. ¿Con base en qué fundamento se dio ese mandato porque eso fue una judicial? especie de secuestro al final del día. Al final del día, sí. O sea, porque no legalmente la niña tiene unos papás. Yo no había visto nunca en mi vida una escena más dramática que aquella en donde está un miembro de un SEAL, de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, con un R-15 sacando el liancito del closet para llevárselo a La Habana. Exacto. Bueno, ahora aquí, dos policías se están llevando a una niña mexicana de su escuela, se la están llevando a los Estados Unidos, porque una señora dijo que era su hija, a la cual la habían robado, el papá se la había llevado. Me parece perfecto la preocupación de la mamá, pero lo que no entiendes es la falta de escrúpulos y de las dos seguimiento partes, de las autoridades, sí, y de claro. las dos autoridades, las norteamericanas y las mexicanas, porque tampoco estoy viendo en el caso el Congreso mexicano que diga pero date cuenta de una cosa. Fíjate cómo puedes asociar ese asunto de los Interpol, que la Interpol le sirve, pues ya sabemos a quién. Bueno, eso asócialo con las modificaciones a la ley de armas de fuego para que los extranjeros anden armados, Rafa, y empistolados en este país. Eso es lo que preocupa de la ley de armas de fuego. Eso es lo que preocupa. Bueno, pues, ¿no? Pues ya lo van el a sacar abuso. como aliancito con el R-15, ¿verdad? Pues al rato. Sí, imagínate un día que estemos aquí y llegue el R-15 y se lleve a alguno de nosotros. Oye, pero además que ya se sabía desde antes cómo había gente trabajando para los Estados Unidos armada en México. Pero obviamente. Sin duda. Sin duda. Mira, si tú vas a un café que está ahí junto a la embajada, te encuentras personal militar uniformado de los Estados Unidos, con sus trajes de camuflaje, parece la tormenta del desierto de la Reforma. Ahí están, armados. Claro. Entonces, eso de que, ahora, ¿para qué haces tanta farsa? ¿Por qué permites el vuelo de los drones? Que son armas. ¿Sí? ¿Y por qué permites la libre navegación de cualquier embarcación estadounidense militar por las aguas mexicanas? Y ya si nos vamos más arriba, pues ahí están los satélites del espionaje. Entonces digo, estamos en la postcolonización. Bueno, mientras más se va deshaciendo el país, también los gringos están aterrizando su plan original. Bueno, de llevar desde las Torres Gemelas el asunto del terrorismo, llevarlo hasta donde alcance en el continente. Y lo que no ves, Broso, es verdaderamente un liderazgo nacional, ¿verdad?, que contrarreste precisamente ese abuso de carácter internacional. Por ejemplo, lo ves en el caso ahora del tema de los refugiados centroamericanos, por ejemplo, ¿no? En el caso ahora que está esta caravana que ha estado encabezando, por ejemplo, el padre Solalinde, defendiendo los derechos de los centroamericanos, pero lo que no ves tampoco, es decir, es una estrategia de carácter nacional que obligue, que siente a los distintos países, empezando por Estados Unidos y obviamente los países centroamericanos, para resolver un problema que no tiene como única responsabilidad a México, como único responsable, sino que tendría que ser una coalición, una reunión de varios países corresponsables de un fenómeno de eso. Pero no ves ese liderazgo. No, porque parece que depende del tema. Yo me preguntaba, con el caso justamente de esta niña Alondra, el secretario de Relaciones Exteriores se puso muy gallito con el Papa.
Se puso muy gallito con el relator de las Naciones Unidas. Sí. Se puso muy gallito. Claro. ¿Qué dijo el secretario de Relaciones Exteriores con el caso de la niña que se robaron de su escuela para llevarla a Estados Unidos? No, pero ahí Beatriz tiene un punto. Las autoridades mexicanas lo permitieron, tampoco. Sí, ese es el tema. No Ese es el solamente tema. era legal. Que no traemos autoridad en eso, ¿no? Y las desapariciones forzadas y todo eso tiene que ver también son temas en donde la autoridad nacional, aunque suene anacrónica la palabra, desapareció. Pero totalmente. Pero a ver, traemos un tema ahí y traemos el fuerte. otro asunto que es el asunto de Apatzingán. A ver. Que al parecer es algo tan grave o tan dramático como puede ser lo de Tlatlaya. Sí. A ver, pero ahí yo quisiera, Broso, decir algo que me parece importante. ¿De qué verdad estamos hablando en el caso de Apatzingán? ¿Estamos hablando de la verdad que necesitamos saber, conocer los mexicanos? ¿O estamos hablando de la verdad que le interesa difundir, y no es albur, a los Viagra? Es decir, al cártel de los Viagra. Es decir, cuidado con esto. Cuidado con esto, sin que esto signifique, obviamente, que aquí hay una responsabilidad de falta de coordinación por parte de las autoridades federales. Ni graves omisiones de información. Pero una verdad que le ha interesado difundir a uno de los cárteles involucrados en esto, que es el cártel de los Viagra, posicionado ahí en Michoacán. Hay una versión, ¿verdad?, que pone en labios de la Policía Federal lo que en realidad dijo uno de los comandantes de los Viagra, llamado el Coruco, y que se refiere a esta frase que dice: mátenlos como perros. Esa frase no la dijeron los policías federales, lo dijo este camarada Coruco, refiriéndose obviamente a la Policía Federal a la cual se enfrentaron. Así de grave podría ser si la verdad que nos regalaron después de lo sucedido, cuando todavía Alfredo Castillo era comisionado en Michoacán, esto sería tan grave si esa versión que nos regalaron la hubiera creído alguien. Correcto. Porque esa verdad que nos ofrecieron nos dejó bailando, pero como trompos. Los videos no explicaban nada, la asociación entre las personas no explicaba nada, se balearon entre ellos, no había manera de saber los calibres. Es correcto, Broso. Fue el fuego amigo. Sí, pero aquí la cosa es saber si en realidad hubo un fuego cruzado o en realidad hubo simplemente una ejecución abusiva de policías que llegaron y atiraron. Rafa, hay un audio, es decir, sin defender a nadie, hay un audio que muestra claramente, con mucha claridad, no solamente esto que estamos mencionando, el tema de la frase mátenlos como perros, sino incluso el exhorto que hacen los mismos narcotraficantes para que la gente salga a las calles de Apatzingán. Uno de ellos dice: ¿qué te preocupa?, le dice a uno de los compañeros ahí de los Viagra. ¿Qué te preocupa? Ahí vienen las televisoras, ahí viene la gente. Esto nos conviene porque la responsabilidad va a parecer como la de las autoridades. Hay que ver, hay que escuchar ese audio. Ahora, tú lo que decías, Broso, con lo que soy absolutamente de acuerdo. Yo creo que Apatzingán es la crónica de una tragedia anunciada. Sí, ¿y sabes quién la anunció? Sí. ¿Sabes quién la anunció? ¿Saben quién la anunció? El excomisionado Manuel Mondragón. ¿Quién, se acuerdan, renunció o lo renunciaron cuando él dijo no estar de acuerdo con que las autodefensas fueran convertidas en policías? Y dijo, lo que va a dar como resultado esto es que la ciudadanía quede entre los templarios y estas fuerzas de autodefensa de dudoso origen. Basado en lo que tú dices, Alfredo Castillo tuvo también la oportunidad de haber dicho que determinado grupo, en este caso los Viagras, estuvo asusando a la gente para que saliera a la calle a hacer la provocación. Sí, no va a pasar nada, están las cámaras, lo pudo haber dicho él. Y a lo mejor le crees o no. Por supuesto. Pero es algo que sucedió y que te dicen que sucedió. Es igual que el caso del... Sí, pero la verdad no está tan sencilla, ¿eh? Mira, no está tan sencillo. No está el tan asunto sencillo. del grupo de Mora contra los del grupo del Americano, ¿qué fue lo que ocurrió a final de cuentas? Igual. Bueno,
como no se pudo armar el montaje Tlatlaya 2, no se pudo armar. Entonces, ¿qué fue lo que se decidió? Se decidió llevar esto con un juez y el juez dijo, todo el mundo está perdonado porque las dos partes actuaron en legítima defensa. Ese es un caso insólito. Claro. Bueno, entonces... Fíjate, eso en medio. Eso en medio. Ahora, ¿a quién estos libres porque se defendieron y estos libres porque se defendieron? Entonces se vale la guerra entre ambos. Claro, entonces es una guerra civil. ¿A quién le conviene convertir esto en una masiva violación de derechos humanos? ¿A quién? Pero por supuesto que no. No, pero el problema no es a quién le conviene, no. A los grupos en pugna, que son los narcos por un lado, las autodefensas por el otro. Pero por supuesto. No, pero el problema no es que le convenga, no. El problema es hubo o no hubo. Y bueno, si tú es que para saber lo que hubo, bueno, por eso la Comisión de Derechos Humanos antier dijo, hay que hacer una investigación desde el principio para ver realmente qué fue. Eso es lo que me parece el colmo. Bueno, pues ¿qué quieres hacer? Estamos a 24 de abril. Sí, esto pasó el 6 de enero. Esto pasó en enero. O sea, bueno, ok. Todavía hoy no sabemos bien a bien quién mató a Julio César. Espérate tantito. No, Julio César. Pero aquí no se trata de especular. No, exacto. En un caso tan complejo como este no se trata de especular. No, yo no estoy especulando, estoy preguntando. No, por eso, Rafa, no me refiero, no digo que tú estés especulando. Me refiero a que este es un caso tan complejo a Apatzingán que, bueno, aquí solamente lo que cabe es una investigación muy precisa sobre lo que ahí sucedió. No la verdad que volvemos a lo mismo de Tlatlaya. Volvemos a lo mismo de Tlatlaya. Si no sale la prensa, volvemos a lo mismo de Tlatlaya. Sí, pero si no sale la prensa... No, la prensa tiene que salir, pero con la verdad, no con la especulación, con la verdad, no con lo que me convenga. Ay, mira, ahí vienen los columnistas y la prensa de consigne. Gracias a esa prensa lo estamos discutiendo. Porque si no hubiéramos estado como Erubiel cerrando la Tlatlaya. Por lo pronto lo que sí tenemos es que tenemos la muy dura y muy triste tradición de que no podemos confiar ampliamente en lo que se nos dice, porque por lo menos más allá de la mitad de las cosas se cae. Es perfectamente válido desconfiar de la verdad de la autoridad por principio. Si no sale lo de Squire, por eso tú queda lo de Tlatlaya como... Ahora, si no sale... Regresando a lo que mencionar. Si no sale Laura Castellanos... Se queda Apatzingán así. ¿Les guste o no les guste? Puedes desconfiar de la verdad oficial, pero tu desconfianza no genera una nueva verdad, ni una verdad... pero cuando menos lo que me queda claro está bien. Es que este reportaje obliga primero a investigar. Y me parece muy bueno, pero por favor, Beatriz, fíjate lo que estás diciendo. Son 16 muertos y 4 meses después decimos que hay que investigar. Eso, digamos, si no fuera por la prensa, la autoridad seguiría siendo cómplice de lo que cometió la Policía Federal. Lo que no puede ser es atribuir esos muertos a quien no ejecutaron. Pues todo parece indicar que sí fue la Policía Federal, ¿eh? Bueno, por lo menos provocas una investigación. O es más creíble. Sin duda. Pero se provoca una investigación ya cuando... Tienes obligación de investigar. Pero ya el comisionado... ya está en el deporte. Ya está en CONADE. Sí, ya. O sea, lo que queremos. Hace 2 días le preguntan a Alfredo, oye, ¿viste el reportaje? Ya se inscribió. Nada más vi parte, porque como ahora ya estoy viendo lo de los ya se inscribió la Federación de Tiro. No, porque además una de las cosas que te demuestra esto también es que el tema de seguridad no se lo puedes entregar a cualquier persona. No. A inexpertos, a improvisados. Es decir, se trata de gente que realmente Castillo no era improvisado, era procurador, ¿eh? Ahora, pero la seguridad es otra cosa. Castillo era... Pero sirvió más de pieza para Henry Monster. Pero no es el caso de que haya sido un invento. Yo no estoy de acuerdo. Aquí analizamos quién es el comisionado y demás, pero no... Es decir, no vamos a echarle ahí la culpa a la inexperiencia de Castillo. Castillo tenía experiencia, sabe esconder niñas debajo de la cama, ¿eh? Sabe encontrarlas. Sabe encontrarlas. Gota a gota. Mira, es abrumadora. Juan José está aburrido. Las opiniones. Siente dolor. Fijemos la agenda, Broso. A ver. Fijemos la agenda. Cardona
debes invertir el orden de dar la palabra. Sí. Oye, Juan José, sí. Pero esto nos va a llevar a otra cosa. No. Mira, Broso decía algo muy cierto. Dice, bueno, ¿por qué en el caso de Apatzingán no se dio un informe desde el principio riguroso que evitara la confusión? Bueno, aquí estamos, esto nos lleva a otro tema que mencionaba ahí Rafa. Es decir, y que se supone se evitó la investigación. Que forma parte de la agenda nuestra. El tema de la ley anticorrupción que no le gustó a nadie y que forma parte precisamente el problema, Beatriz, de esa es que les gustó a todos. forma de ser de los mexicanos y de la política mexicana, ni de no decir las cosas con claridad. El problema es que les gustó a todos. Mira, afortunadamente por las quejas airadas de JJ, llegamos a la ley anticorrupción. Entonces, ¿eso te parece bien? Mira, Broso. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos con la ley anticorrupción. No es posible que en el primer corte... Cuando te tocó, nada más te pusiste a quejarte. Me interrumpió Beatriz. No te interrumpió. Nada más calmó tus nervios. Eso fue todo. Bueno, déjame todo el segundo. En la segunda parte me deja todo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Oye, tenemos la ley anticorrupción. Nunca habías hecho eso, ¿eh? Juan Rulfo. Seguimos en Debatitlán. Juan José Rodríguez Prats. Con enorme paciencia. Que te agradecemos todo. Estuve escuchando las intervenciones de mis contertulios y yo creo que el problema fundamental es fijar la agenda. Sinceramente, el caso de Alondra o el caso de Apatzingán, yo venía, después de meditar durante 15 días, dispuesto a dar un debate sobre, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues procede. Venga. Uno. O dos, la cancelación del registro del Partido Ecologista como partido político. Eso no es tan profundo. Sale aquí con Bretton Woods, que es cierto, es un tema interesante. Es un señor muy importante. Porque yo creo que ahí, después de Keynes y después de ese gran debate en el 44, sí hacen falta instituciones nacionales. Venía yo, por ejemplo, con una reflexión que hizo Beatriz y que hiciste tú, cambiar el modelo económico. Paul Krugman, que es Premio Nobel de Economía, dice, ya dejemos de hablar de esas grandes... cambiar el sistema económico. No, recordemos lo que funciona y lo que no funciona. Vayámonos a la experiencia, vayámonos al pasado y de qué es lo que podemos hacer. Y estamos cometiendo los mismos errores. La moneda, por ejemplo, el incurrir en déficit, la incertidumbre del futuro económico, eso es lo que nos está dañando. Entonces, yo siento que el público espera. Yo creo que tú tienes... Entonces procede. Una falla que le des primero la palabra a Cardona. Cardona. Muy bien. Sistema Nacional Anticorrupción. Venga. Venga. Ahí sí. Ese tema es interesante. Es interesante. Otra vez el gran escándalo de que modificamos leyes. Le damos más dientes al auditor superior de la Federación, vamos a crear instituciones, vamos a generar mayor gasto en la burocracia. Mira, por ejemplo, el Estado mexicano, que ni siquiera se puede proteger a sí mismo de una empresa del Estado, como es Pemex, el robo de combustible. Sí. O sea, ahorita ya el crimen organizado ya está dándole prioridad al robo de combustible. Rinde más que el narcotráfico. ¿Cómo es posible que no se pueda ni siquiera supervisar a dónde van los ductos? Vengo de Tabasco. En Tabasco ya es una cosa escandalosa. En todas partes el robo de combustible. Inclusive roban y el combustible va a dar al río y el río es el que bombea agua hacia Villahermosa y nos quedamos sin agua porque el agua está contaminada. ¿Cómo es posible? El señor director de Pemex está viajando por todo el mundo. Helicópteros, aviones, crean más dependencia, burocracia. Y no son capaces de supervisar los ductos. Una empresa del Estado, si el Estado no se supervisa,
Asimismo, pues ¿cómo va a defender los derechos del ciudadano? Bueno, estamos llegando a ese problema. Sí. Este sistema nacional anticorrupción, ¿te sirve para algo o no te sirve? Esa es la gran pregunta. El sistema nacional anticorrupción tiene que estar sustentado en la autoridad moral. O sea, en el ejemplo. O sea, en que el de arriba es un agente de confianza. Pero algo más, Juan José, en un buen sistema de justicia que no tenemos. Mira, lo que dice Broso es correcto. Estas leyes que se aprobaron en materia de ley anticorrupción y lo de transparencia, son leyes verdaderamente vanguardistas, las que en este momento necesita el país, o se aprobaron leyes enanas. Beatriz, yo todavía recuerdo. En el papel. Yo todavía recuerdo, ¿me permites? Yo las escuché. Todas las pendejadas que dijeron en la primera parte. Pero procede. Por eso. A ver. A mí me decía una gente, el derecho mexicano se sintetiza en 2 artículos. Artículo primero, con dinero baila el perro. Artículo segundo, todos ladramos. O sea, es una cuestión que tiene que ser emprendida desde el más alto nivel. Bueno, y el más alto nivel. Y a fondo. Y una cosa es la corrupción en el Poder Judicial. Otra cosa es la corrupción de los partidos políticos. Son distintas corrupciones. Mira, en 1990 se celebró por primera vez la cumbre iberoamericana en Guadalajara. Ahí está una placa. Todos los gobernantes que participaron: Saúl Menem de Argentina, Fujimori de Perú, Fernando Collor de Mello de Brasil, Carlos Salinas de México, Juan Carlos I de España. Ahí están los nombres. Todos, al final de cuentas, se vieron involucrados en casos de corrupción. Bueno, a ver. O sea, es un problema. Y presumimos. A ver, ahí voy al punto. Si tú revisas, digamos, las reformas constitucionales que se hicieron, faltan las secundarias. 14 artículos. Bueno, aparentemente están bien, digamos, tienes un nuevo marco donde vas a poder ser más responsable. Pero está el problema que está tocando Juan José. Al más alto nivel, no se atrevieron a tocarlo. Y la reforma es incompleta. Al más alto nivel, espera, no. El más alto nivel significa que al presidente no lo puedes juzgar por no cumplir con la Constitución. Voy a leerles. Voy a leerles el artículo. El 108. El 103 de 1857. El presidente y el vicepresidente, durante el tiempo de su encargo, solo podrán ser juzgados por traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataques a la libertad electoral y delitos graves del orden común. Sí. Madero fue amenazado de ser juzgado por violar la Constitución por no permitir que uno de sus secretarios acudiera a comparecer al Congreso. En el 60. En el 17. Sí. En el 61. En el 17, espérate. En el 61 se puso una moción de censura contra Benito Juárez. Bueno, por eso. Y la encabezó Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio. Pero, espérame. Bueno, entonces, en 17, dados estos temores de Madero, Carranza lo metió. Sí. ¿Y qué es lo que creo con esto? Que no se ha modificado desde entonces. Creo el fuero presidencial. No, le dio. Pues eso es todo. Como quedó, no es el fuero presidencial. Entonces, ¿qué es? Es el permiso para el presidente para no cumplir con la Constitución. Ahora, tú haces un nuevo marco constitucional para acotar, digamos, los problemas de corrupción y le sigues manteniendo el permiso al presidente que tiene desde 1917 para no poderla cumplir. En vez de demostrar la altura de miras en el cambio y en la vanguardia. En el cambio y en la vanguardia. Y curiosamente, Peña Nieto queda ya exonerado, digamos, va a quedar como el héroe de la mejor legislación anticorrupción yo los que hay. exhorto. Y yo ya salí del aire. Porque ahí se quedan. Porque a propósito de lo que tú dijiste, tú haces el llamado a la decencia, a la moral, al buen proceder, a la seriedad de las personas. Aquí tenemos que estar hablando de un sistema que te asegure que si eres muy bueno y eres muy honrado y
todavía muy decente, funcione tanto como si fueras una sanguijuela. Broso. Sistema. Broso, permíteme. No hacer el llamado a las buenas personas, porque las buenas personas no transitan generalmente en el ámbito político. El término autoridad es un término que se ha degenerado porque se habla de autoritarismo en forma de ejercer el poder arbitrariamente. Pero autoridad quiere decir, en el viejo latín, que es detonar una serie de fuerzas, es expandir lo que puede darle moralidad. Mira, el debate sobre el Partido Ecologista. No, ya bueno, antes de que vaya. Antes de que cambie. Antes de que cambie. Estás quejándote de la agenda de todos y estás metiendo... No. Fui paciente y me dijiste en el corte. Sí. Te admiro por haber escuchado a Cardona con tanta paciencia. Antes de que cambie, Beatriz. La ley se cumple. Antes de que cambie. La ley se cumple. Mira, gente de la calidad de Wonderberg, de la calidad de Jacqueline Pechard, de Leonardo Curcio, son gente que yo admiro. No debe cumplirse la ley, ¿no? Que sea la ciudadanía. Entonces se vale de todo. Mira, en mi estado Chiapas, el Partido Ecologista encabezado por el gobernador está violando la ley, pero a lo burdo, a lo bestia. Ahorita va a ganar el Partido Ecologista todo. Porque el señor gobernador del Partido Ecologista, todo el mundo busca ser postulado por el Partido Ecologista, que haya apoyo económico, que haya apoyo para efecto de que ganen. ¿Cómo es posible que un partido que estaba con una escasa participación ahora resulta que se convierte en el partido ganador? Pero nada más ponlo en el marco de la ley. Cumplir la ley. Por eso, por lo que dice la ley, el registro de ese partido está en vilo. No, debe ser cancelado. Tiene razón JJ en una cosa porque está divertidísima. Sí. Vaya. La ley dice, y la Constitución, que puedes quitar el registro. La Constitución. Por violaciones graves y sistemáticas. A la ley, espérate. ¿Sabes cuál es la que ha parafraseado eso? Violaciones graves y sistemáticas que ha hecho el Verde. ¿Cómo lo ha parafraseado la autoridad electoral? Actitud desafiante y recurrente. A ver, pero regresando al sistema nacional de corrupción. ¿Sabe cuál es el peor? Desafiante y recurrente. La peor falla del Partido Ecologista no son las violaciones a la ley, es una inmensa farsa del PRI. Es una farsa para calar votos. Se están prestando un simulacro. Sí, pero eso es párvulos. Eso es párvulos. O sea, avientas a tu Patiño, avientas al Patiño a que se resbale y se resbale y se resbale, se resbale. ¿Cómo puede permitir la autoridad electoral esa farsa? Eso es párvulos. Es farsa. No es la violación a la ley, es un inmenso simulacro que está corrompiendo nuestra democracia. Déjame cuidarte tu argentina voz, Beatriz, por favor. ¿Por qué? Oye, Juanjo, dos cositas. Yo no soy egoísta. Regresando al Sistema Nacional de Anticorrupción, dos cositas muy rápidas. Simplemente, yo quiero decir dos cosas nada más. Si López Obrador estuviera en la presidencia de la República, jamás permitiría que se aprobara la eliminación del fuero, primero. Y segundo, sin duda, sería un hitazo digno de una revolución de la confianza política que el presidente de la República dijera: se acabaron los privilegios, señores, vamos por la eliminación del fuero. Claro. Oye, y también, Obrador. Y qué bueno, a ver, esa fue para ti. Y qué bueno que como las llamadas que se anule Morena de madre, o sea, que se anule Morena y que se anule el Partido Ecologista. Yo estoy de acuerdo. Pero espera, fíjate nada más. Había una gran oportunidad de que se cambiara hasta esas alturas para que dieras un timbrazo de decir, oye, el presidente no va a tener más privilegios. Y hay dos cosas con las que me quedo que dijo Mauricio Merino y lo dijo en esta mesa. Por un lado, el Sistema Nacional Anticorrupción, junto con la transparencia, no es la panacea. Es la puerta
Para una construcción. Para una construcción de grandes posibilidades que se va a llevar una generación. Andrés Manuel dijo una frase de José María Iglesias. Se la debe haber soplado, Marván. ¿Pero por qué lo alburea? No lo albureo. La frase. No lo albureo, no, la frase. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Ahora, pero espérame. Eso lo repite mucho Andrés Manuel. Hay otro punto. Aquí está ya en campaña por la presidencia de la República. Morena es AMLO. Oye, si no cumplimos la ley, ¿para qué chingados la modificamos? Déjame rematar un punto de la ley anticorrupción. Falta, por ejemplo... Fíjate qué seriedad, qué seriedad después de mi intervención le metiste al debate. Para el público creo que es importante. Me permito creerlo. Falta la ley de responsabilidades. Entonces hay dos tipos de ley. Falta cumplir la ley. Hay dos tipos de... Falta cumplir la ley. Bueno, hay que hacer una nueva ley de responsabilidades. Si la Constitución se viola. Hay que hacer una nueva ley. Pero precisamente la ley de responsabilidades puede facilitarte o impedirte la violación a la Constitución. Espérame. Ya. Coño, por Dios. Entonces, tú tienes dos tipos. En la teoría, tú tienes dos tipos. Todo el mundo lo va a entender muy fácil. Tú eres de izquierda, coño. Tienes dos tipos de ley de responsabilidades. Una es como el dictamen de Saldívar, con respecto a la guardería. Sí. En donde la responsabilidad queda clara de Juan Molinar, del director, etcétera, etcétera. Y que los demás ministros se le voltearon al revés, en donde la responsabilidad termina siendo del barrendero. Sí. Entonces, vamos a ver qué tipo de ley de responsabilidades van a hacer, en donde realmente el titular es corresponsable de la corrupción que se dé en su caso, o donde la responsabilidad siempre va a ser del de abajo. Nacho. Punto. Entonces hay que estar muy... ¿Y de qué dependerá? Nacho. ¿De qué dependerá que funcione este sistema o no? Bueno, ¿por qué salió la reforma? Por la presión de la sociedad, por la presión de las ONG, Nacho. por la presión. Si no hay presión, esta reforma nunca se va a aplicar. Nacho. Sí. Y ahora, lo que dice Broso, a mí me parece demasiado tiempo el que todavía falte una generación. Una generación. Porque estamos en el segundo lugar de impunidad global, ¿correcto? Así es. Broso. Así es que... Así es. Así es. Porque además hablaba Mauricio Merino de la generación, hablando en las perspectivas de la gente, que dice, no, esto no va a servir para nada. Y por otro lado dice otra gente, dice, esta es la maravilla que necesitábamos. No, tiene que ver esto que tú dices, cómo se va a ir armando para que el sistema no lleve trapito y trampo. Es la maravilla que necesitaba Peña Nieto para quedar exonerado. Broso, en uno de los presidentes más corruptos que ha tenido este país. Hay 4 casos en el que se ha procedido. Primero, yo no sé si se lo sugirió Carlos Salinas de Gortari o se le ocurrió a Peña Nieto meter a la cárcel a Alba Ester. Era una imitación de lo de la quina. Aquí te vas a fortalecer. Y aquí vas a ver. Yo creo que se lo sugirió Castillo Pérez. Digo, perdón. Ay, Dios. Ay, Dios. El pajarito de Maduro. Vengo desvelado, coño. Mira. No, es que mira que llegamos. Fue la revelación post-mortem de quién era el que le tripulaba la cabeza a Castillo Pérez. Salinas. Esto no es una sesión espiritista. No, pero se está levantando la mesa. ¿Viene del pelado o del pelado? No. Andrés Granier se entregó. Eso hay que reconocérselo a Andrés Granier. Tuvo el valor por la presión. Los 4 casos. Los 4 casos que se ha procedido en este sexenio. Se lo debe haber recomendado Castillo Pérez. No. Más allá. Arturo Núñez estaba presionando a sus hijos en forma por demás arbitraria y Andrés decidió entregarse. Es un valor que yo le reconozco a Andrés Granier. El caso de Humberto Benítez y el caso de Korfel, que son por presión de la sociedad. Esos son los 4 casos que hemos tenido en el sexenio. ¿Alguien sabe de otro más? Esos son los 4 casos. No, pero son casos muy diferentes. Bueno, lo que tú quieras. Tú quieras. ¿Qué pasa con Arturo Montiel, con Humberto Moreira, con el resto de los líderes sindicales? ¿Qué pasa con todos esos? O sea, ¿para qué modificamos leyes? Tenemos que fortalecer el vigor de que la ley se cumpla. Eso es todo.
Eso es todo, broso. Mira, yo creo Aquí viene este cabrón a decir que la ley es flexible. Que la ley. Eso va a decir. No pongas en boca de lo que no hay. Eso va a decir. No pongas en su boca pero lo tuyo. Chica, si no lo conoces, si es lo mismo que dice todos los programas. Toda esta intervención de JJ nos comprueba lo urgente que es cumplir con la ley. Sobre todo la ley que obliga a los establecimientos donde venden chupe a ponerle un alcoholímetro antes de llegar al programa. Porque este sale diciendo que está desvelado. Oye, si le hubieran puesto el alcoholímetro antes de salir de Tabasco, nos ahorramos el papasal de todas sus imprudencias. Mira. Oye. No me desvelé. Me desvelé reflexionando, pensando, estudiando, leyendo, pues no para poder contestar todas tus pendejadas. Pues no se te nota. Primero porque no tienes ningún reflejo de sabiduría ni de Fui talento. a dar una conferencia en Tulancingo y me escuchó la gente. Vieras qué rostro. Mira nada más. Sí. Vieras qué rostro. Dice, las tres personas que me oyeron hablando de Gómez Morín y del fantasma de Castillo Pérez. ¿Sabes qué dijo Gómez Morín? No, y lo dije ayer. El tránsito de la convicción íntima a la decisión política significa un salto mortal. Pues es que ¿Lo dijo todavía en vida? No, es que era agente de tránsito. Era agente de tránsito. Entonces por eso hablaba del salto mortal. Sí, hay la convicción íntima. Hay la convicción íntima. Vamos, de acabar la convicción. Vamos a acercarnos al colofón. Vamos a acercarnos. Ya me dejas el colofón, este cabrón que no sintetiza nada. No sintetiza. No sintetiza nada. Concéntrate. Ahorita no vamos a poder. Vamos a tratar de que... Pero ya para la semana que entra... fija y no se concentra. Para la semana que entra ya estarán instalados los alcoholímetros en todos los bares de esta ciudad y espero que también de Tabasco, para que el señor no venga aquí a hacer el ridículo. Que la productora va a poner uno aquí en el estudio. Eso es muy importante. Y ya de pasadita... ¿Por qué me calumnias? Esa es una calumnia. De pasadita la Esa es una calumnia. Esa es una calumnia. ¿Es una calumnia? Es una calumnia. ¿On the rocks? ¿Dónde? Así nomás. Nos quedaron cosas en el tintero. Por eso se puso ronco. Bueno, nos quedaron... Mira, yo creo que quizás la próxima semana podríamos analizar este asunto Me das primero la de palabra. la Asamblea del DF. La reforma del DF. Lo de la reforma política. Porque ya será una cosa más o menos... Que se apruebe el martes. ¿Cuándo? Martes. Vamos a ver, inmenso vamos a ver cómo monumento sale. a la demagogia. Una asamblea constitutiva para generar un bando de policía y buen gobierno. Hágame favor, van a crear una constitución ¿Y qué de más, la Rafael? Ciudad de México. ¿Y qué más? La Eso para la demagogia y la próxima. corrupción nos están matando, broso. Tenemos que hacer un compromiso con la verdad. Ya no le den la palabra a este cabrón, ya con eso concluye. Ya con eso concluye. ¿Y qué más? Seamos respetuosos con la Tenemos el verdad. seguimiento de lo de Apatzingán. Sí. A ver en qué... Claro. ¿qué va? Reforma Distrito Federal. Y además, Y Guerrero, Guerrero, porque hoy termina la licencia de Aguirre. pero Ángel no regresa. No, pero tenemos que ver ahí. ¿Pero quién se va a quedar? ¿Se va a quedar Hasta los dio. Se queda Ortega. Se queda Ortega. Puede ser que se quede Ortega, vamos, es que ya más complicado. Ortega ya no quería. Ortega no quería. Lo que está sabroso después de tanto relajo de Michoacán, en donde están 33. Ah. O sea, los candidatos están empatados exactamente en Es tercios. increíble. El pueblo de Michoacán. Los tres están el pueblo empatados de en Michoacán, segundo lugar. Los tres están empatados en segundo lugar. Es la única que libra. Es la que va Es la como única. un punto abajo. Es la única que libra el ejercicio de la congruencia. Ahí va Silvano Aureoles, un gran farsante. Pues veremos campañas también la próxima Y semana. también tenemos que ver campañas. desde luego, más allá de la agenda que traiga Juan José Rodríguez Prado, desde luego. No. Gracias, Dale Nacho. primero la palabra a Beatriz. Ahora No le des la palabra. No le des la palabra Gracias, a Beatriz. Cardona. Cardona dice, Juan José Rodríguez Prats, Cardona desvaría, un placer. se desvía. Hermano querido. Hermano. Muchas gracias. El león cree. Oigan, chamacos, ya logramos hacer de Batitlán y lo intentaremos la próxima semana. Vamos a un corte, ¿eh? Se calle este. Y regresamos al Mañanero. ¡Órale!